Amén, gloria a Dios, amén. Denle un abrazo al que está a su lado y dígale: Cristo ha resucitado, aleluya. Pero dígale algo más poderoso: el mismo Espíritu, dígale por favor, hermana, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos está dentro de ti y dentro de mí. Aleluya, qué hermosa promesa. Eso es lo que dice el libro de Romanos capítulo 8, que el mismo poder, y no poder, sino la misma persona que levantó a Cristo de entre los muertos está en nosotros, mora en vosotros. Dice Romanos capítulo 8 versículo 11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora ¿en dónde? En vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. No solo vivifica tu cuerpo, vivifica tu alma y vivifica tu espíritu. Y hoy es un día de celebración porque recordamos que hay una tumba vacía, que el Cristo resucitado vive y viene por una iglesia que lo ama, una iglesia santa, una iglesia sin arrugas, sin mancha, y que vivimos con Él y para Él, y que somos una iglesia triunfante por la obra de Cristo el Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir la palabra de Dios. Y quiero invitarle a que vaya al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Lucas, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Y quiero compartir una palabra que ha estado en mi corazón y que ha rondado y que me causó en estos días estudiándola, mucha curiosidad, mucha inquietud. Y quiero compartirla con el pueblo de Dios, porque honestamente es raro hablar de estos temas, pero he titulado este tema: la sagacidad que nos falta. Dígale al que está a su lado: la sagacidad que nos falta. Lucas capítulo 16, versículo 1. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Leámoslo. Lucas capítulo 16, versículo 1 dice: dijo también a sus discípulos. ¿Dijo también a quiénes? A sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Tal vez ya era viejo y por eso dijo: cavar no puedo. Mendigar me da. ¿Qué le da? Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en unas casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y él le dijo: 100 barriles de qué. Y le dijo: toma tu cuenta. Le entregó la cuenta y le dijo: siéntate pronto y escribe. ¿Cuánto? ¿Cuánto le debía al amo? ¿Y cuánto le dijo que le pusiera en la cuenta? Siéntate pronto y escribe 50. Versículo 7 dice: después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe. ¿Cuánto le debía? ¿Cuánto le dijo que pusiera en la cuenta? Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Mire esto, vuelvo y leo, versículo 8. Y alabó el amo
al mayordomo malo por haber hecho ¿qué? ¿Cómo se llama la enseñanza? La sagacidad que nos falta. Versículo 8 dice, y alabó el amo al mayordomo malo, o sea, el mayordomo tumbó al amo. ¿Y qué hizo el amo? Lo alabó. A mí me causó muchísima curiosidad este texto cuando lo estaba estudiando. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Versículo 9, vuelvo y lo leo. Dice, y yo os digo. ¿Quién está diciendo y yo os digo? Jesucristo está diciendo esto. El Señor Jesús. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas celestiales. El que es fiel en lo muy poco, versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es ¿qué? Injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo, versículo 13, puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará a quién, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a qué, a las riquezas. La sagacidad que nos falta. Antes de entrar en el tema, por supuesto vamos a hacer una introducción. Y yo quiero expresar lo siguiente. Estamos en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Pero desde el capítulo 13, incluso antes, solo que surgen eventos que interrumpen esa ilustración que está dando el Evangelio. Pero desde el capítulo 13, una vez termina el relato de cuando Jesús sana en el día de reposo, empieza un espacio en el capítulo 13, 14 y 15 a hablar a través de parábolas. Jesucristo era un gran comunicador y enseñaba a través de una parábola. Y varias veces cuando he enseñado en la iglesia he ilustrado que la parábola es un relato, es una ilustración de la vida real, o es una ilustración mejor, con casos de la vida real que busca ilustrar grandes verdades espirituales. Lo que Jesús a través de las parábolas quiere hacer es traer grandes y profundas verdades espirituales en un lenguaje que todos nosotros podamos entender. Y esa es la razón por la cual acude a casos, anécdotas de la vida real, a ilustraciones que permitan a la generalidad del pueblo, entender o ser ilustrados de las grandes verdades espirituales. Incluso hay un texto que dice que incluso viendo no ven, oyendo no oyen, y ni siquiera entienden. Pero el propósito de la parábola es ilustrar grandes, profundas verdades espirituales del reino de Dios para que las entendamos en un lenguaje ¿qué? Sencillo. Y eso es lo que empieza a hacer Jesucristo en los evangelios, en los relatos bíblicos y concretamente en este punto que estamos. Una vez termina de sanar en el día de reposo, empieza a enseñar. En algunas ocasiones le enseñó a la multitud. Eso es muy importante decirlo porque cuando usted observa el texto, y parte de esta enseñanza que quiero dar es ser lo más fiel al texto posible,
dice el versículo 1, dijo también a sus discípulos. ¿A quién les estaba hablando? Si usted se da cuenta, cuando se desarrollan las parábolas y en el ministerio público de la predicación de Jesús, la Biblia es intencional en clasificar cuando le habla a la multitud que cuando le habla a los discípulos. ¿Cuántos de los que están acá somos discípulos del Señor? Porque hay una diferencia muy grande entre la multitud y ¿qué? Y los discípulos. Discípulo es el que camina con Él. ¿Cuántos de los que estamos aquí caminamos con Él? Los que seguimos sus pasos, los que vivimos con Él, vivimos para Él, los que le obedecemos, los que entendemos que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo es el que vive en nosotros, que es muy diferente a la multitud. La persona tipo multitud es una persona que escucha el Evangelio y le gusta, le genera gozo, le genera inquietud, le genera curiosidad, pero no tiene el mismo nivel de compromiso del que tiene un discípulo. Y por eso habían parábolas, por ejemplo la parábola del sembrador, que inicialmente el Señor se la dio a la multitud, pero el discípulo no se quedaba solo con lo que el Señor le enseñaba a la multitud, sino que los discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y usted ve que en la parábola del sembrador el Señor profundiza, explica, trae una verdad espiritual más profunda al discípulo. Mi hermano, yo quiero ser discípulo de Cristo, no quiero ser multitud. Y sé firmemente que todos los que estamos aquí queremos ser discípulos del Señor. Y entonces observamos, volviendo al tema, que las parábolas, algunas del capítulo 13, del capítulo 14, del capítulo 16, van dirigidas a la multitud y otras a los discípulos. Concretamente esta parábola del mayordomo infiel fue dirigida a los discípulos. Pero empezamos a observar que en el capítulo 3 habla parábolas donde Jesús confronta la falsa seguridad espiritual de los fariseos, de los religiosos. También utiliza un término en el capítulo 13, dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Luego presenta la parábola de la higuera estéril, una higuera que estaba ocupando espacio, pero no daba fruto. Y eso es muy importante ilustrar de que no basta solo con estar, hay que responder, hay que dar fruto. Lucas capítulo 14, ya pasando a Lucas capítulo 14, habla acerca del costo de ser el discípulo. Mire, acuérdese que le dije que le hice la ilustración. Hay una diferencia entre la persona tipo multitud y la persona tipo ¿qué? Discípulo. Y el Señor empieza a dar ilustraciones en Lucas capítulo 14 sobre el costo de ser sus discípulos. Por ejemplo, habla de una parábola donde habla que quién de vosotros que va a construir una torre no hace las cuentas primero, no hace los cálculos primero, no sea que empezando la obra no la logre terminar y sea la burla de todos. Y le está diciendo a la gente, ¿quieres ser mi discípulo? Porque es que ser discípulo de Cristo no es cualquier cosa. Que Dios nos ayude a ser sus discípulos. Y le está diciendo a los que le enseñan, nos está diciendo a nosotros que anhelamos ser sus discípulos, que hay que calcular los costos. El costo de servir al Señor, el costo de ser discípulo de Dios. También da otro ejemplo del cálculo de, por ejemplo, el que va a la guerra. En el capítulo 15 habla acerca de la parábola de la oveja perdida, muestra el corazón del Padre. De la moneda perdida, termina con esta hermosa parábola del hijo pródigo. Y entramos al capítulo 16, donde empieza a hablar acerca de la parábola del mayordomo infiel. Y vamos a ir a ese punto, que es lo que busca el Señor, porque el Señor busca enseñarle a sus discípulos que deben administrar lo que se les ha confiado con sagacidad. ¿Cómo se llama esta enseñanza? La sagacidad que nos falta.
Y eso lo está diciendo el Señor Jesús. Es que me llama poderosamente la atención de que no lo dicen los profetas, no lo dicen los discípulos, sino lo dice el Señor Jesús. Y lo primero que quiero hablar ya después de esta introducción acerca de la sagacidad que nos falta es que una vida sin mayordomía se desperdicia. Una vida sin mayordomía se desperdicia. Tú y yo, nosotros somos, tranquilo, ponga la primera, no coincide con el texto de mi título, pero es la idea, no el texto. Tú y yo somos mayordomos. No somos dueños de nada. Te quiero decir una gran verdad. Nada de lo que tienes es tuyo. Nada de lo que tengo es mío. Nada nos pertenece. No podemos aferrarnos ni emocional, ni física, ni espiritualmente a las cosas, a lo que tenemos, porque nada nos pertenece. Y mire que nosotros tenemos un arraigo tremendo. Mire, una de las primeras cosas que dice un niño cuando empieza a hablar, lo digo por mi hija Isabela, que cumple 2 años esta semana, es decir, mío. Y se pelea con la hermana porque coge algo y dice, es que es mío. Y toda la vida tendremos con lo que es mío. Pero la Biblia nos enseña que nosotros no somos dueños de nada. Tú no eres dueño de esa vida que tienes. Yo recuerdo, venía caminando para la iglesia y recordaba mientras venía caminando cuando era joven, porque ya no soy joven, o incluso adolescente. Yo nací en un hogar cristiano, nací en un hogar pastoral, y en mis tiempos de rebeldía yo decía, yo no he pedido ser cristiano, menos pedí ser hijo de pastor y menos servir en una iglesia. A mí nadie me preguntó eso, decía en mis tiempos de rebeldía. Es mi vida. Y yo sé que muchos que están sentados aquí les tocó orar mucho por mí, los hice sufrir. Lisset se ríe mucho, ¿verdad? Creo que fue una de las que hice sufrir. No, mentira. Porque nosotros tendemos a creer que nuestra vida es nuestra, o que la vida es mía, me pertenece, que es mi vida y que yo con mi vida hago lo que ¿qué? Lo que quiero. Pero la Biblia nos está mostrando que nada nos pertenece, ni la misma vida nos pertenece, porque la vida le pertenece ¿a quién? A Dios. Mucho menos la familia, el trabajo, lo que tenemos, sino que nosotros somos unos ¿qué? Mayordomos, administradores. Administramos lo que no nos pertenece. Y eso implica, porque esta parábola también nos muestra, que llegará el día que tendremos que rendir cuentas de todo lo que Dios nos ha entregado. Porque todo lo que tenemos es de Dios. Dice la Biblia, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él ¿qué? Habitan. Tremendo. Y hay mayordomos que actúan como el mayordomo infiel. Gracias a Dios en esta iglesia no hay mayordomos así, pero los hay que actúan con desorden, que actúan con descuido, y a diferencia de este mayordomo actúan con falta de intención. Pero llegará el día, te digo, que rendiremos cuentas de lo que Dios nos ha dado. Y leía en un devocional estos días un texto que dice que a mayor privilegio, no dice exactamente, pero cuando Dios más da, más demanda. Cuando Dios más da, más exige. Cuando Dios más da, más cuentas tendremos que rendir. Es decir, tenga cuidado con lo que pide, porque lo que pide le va a pedir muchas cuentas que tenga que rendirle al Señor. No le estoy diciendo que no lo pida,
pero sea consciente, haga las cuentas de lo que eso implica. Entonces llegará el día que debemos dar cuenta de nuestra mayordomía. Quiero decirte que tú no eres dueño de tu tiempo, no eres dueño de tus dones, no eres dueño, y no soy dueño, por supuesto, de lo que tenemos, porque todo nos ha sido confiado. Y muchas personas viven sin conciencia de este principio espiritual. Y cuando no hay conciencia de este principio espiritual, la mayordomía se desperdicia. No desperdicies los recursos. Ahora, quiero hacer una aclaración en este punto para ser lo más fiel al texto posible. Este texto habla de riquezas y de finanzas. Pero el principio que trae este texto se aplica para todas las áreas. Se aplica para tu familia. Se aplica para el ministerio. Se aplica para los dones y talentos que Dios te entregó. Se aplica para la vida espiritual. Se aplica para tu área laboral, empresarial, económica. Para todas estas áreas el principio se aplica de que lo que no administramos correctamente se desperdicia. Y hoy vengo a decirte de parte de Dios, que una vida sin mayordomía se desperdicia. Es decir, una vida sin administración, sin correcta administración, sin conciencia de que debes administrar todo, incluyendo la vida que Dios te entregó, termina, esa falta de conciencia, de administración, de mayordomía, termina haciendo que desperdicies lo que Dios te entregó. Pero yo creo firmemente que aquí nadie va a desperdiciar lo que Dios les entregó. Lo segundo que les quiero decir, la sagacidad ve el futuro y actúa. La sagacidad ve el futuro y actúa. Mira lo que dice el mayordomo. El mayordomo llega un momento que él empieza a administrar mal los bienes, los administra mal. Administra mal los bienes y los administra tan mal que es acusado ante su señor, ante este hombre rico, ante su amo. Es acusado como disipador de los bienes. Los disipó, los destruye, los maladministra, los malgasta. Y llega un momento que eso llega a oídos del Señor. Y dice el Señor, entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuentas de tu mayordomía. Y el versículo 3 dice la Biblia, en el versículo 3 dice: entonces, ¿qué haré? Dijo para sí. ¿Quién dijo? El mayordomo. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Se pregunta él, ¿qué haré? Mire, aquí hay varias cosas que yo observo. El mayordomo no niega su realidad. Él sabía que la había embarrado y con todos los poderes. La había sacado del estadio. Era todo un personaje. Y sabía que él era todo un personaje. La había embarrado con todos los poderes. No niega su realidad. Mire, aquí observamos que no niega su realidad. ¿Qué haré? Sabe que va a perder la mayordomía. No se engaña a sí mismo. No, eso de pronto mi amo me perdona. No, de pronto yo ahí le doy manejo a la cosa. No se engaña. Piensa y entiende, mi tiempo se acabó. Se acabó el tiempo de la mayordomía y debo actuar. Es decir, él ve el peligro, se anticipa a futuro y actúa. Porque aquí tenemos que definir qué es la sagacidad de la que habla Jesús. La sagacidad que habla Jesús es entender el momento. Y nosotros tenemos que tener esa habilidad porque es lo que nos falta. Dice la Biblia que los hijos de este siglo, cuando la Biblia utiliza la palabra siglo, es la misma traducción de este mundo. Siglo y mundo son palabras
con un significado similar en la Biblia. Los hijos de este mundo son más que sagaces que los hijos de la luz. ¿Y qué es la sagacidad? Es entender el momento. ¿Qué hizo el mayordomo infiel? ¿Entendió qué? El momento. Vio el futuro. Lo iban a dejar por fuera de todo. Él dijo, cavar no puedo. Tal vez era anciano, ya no tenía la fuerza para trabajar. Cavar no puedo. Mendigar me da pena. Es decir, está viendo su condición de que si salía de mayordomo, pues iba a quedar en una crisis muy tremenda. Es decir, vio el futuro y actuó con intención. ¿Actuó con qué? Con intención. Mire, 3 características de la sagacidad. Número 1, entendió el momento. Número 2, vio el futuro. Número 3, actuó con qué? Con intención. Entendió el momento, vio el futuro y actuó con intención. No es emoción, no es conocimiento, es acción con dirección. Y algo importante, mire, yo quiero, y más adelante lo voy a aplicar. Creo que voy un poco despacio, pero no me voy a alargar, se los prometo. Pero quiero ser muy fiel porque aquí hay una verdad espiritual que Dios ha puesto en mi corazón y que quiero transmitírsela a la iglesia. Porque no es fácil explicar esto. Y es que a pesar de que nosotros creemos en la salvación, creemos en la eternidad, no vivimos como si existiera eternidad. Muchos vivimos, como dijo el hermano allá, por el momento, del día a día. Muchos cristianos creemos que el cristianismo es solo hacer una oración de fe y ya soy salvo. Y vivir una vida religiosa toda la vida y conformista. Perdóneme, no me interesa atacar a nadie. Esta predicación es primero para mí. Como si no hubiera mañana, sin perspectiva de futuro, sin perspectiva de generaciones. Dile al que está a tu lado, no se trata de mí. Se trata de las generaciones que Dios traerá hasta que Cristo venga. Y sin perspectiva de eternidad. Alguien dirá, pues sí, perdóneme la expresión. A mí no me gusta hablar mucho de esto. Y le digo, papá, no hable tanto de esto, pero me sirve de ilustración. Hay gente que dice, si el comunismo se toma a Colombia, pues me voy del país y ya. Y ya se acabó el problema. Qué visión tan egoísta. Qué visión tan torpe. Porque es que no se trata solo de nosotros. Se trata de las generaciones. Se trata de las demás personas. Un cristiano que piense así, yo creo que ni gana un alma. Perspectiva de futuro. Perspectiva generacional. Dios es generacional. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué país, desde el punto de vista espiritual, le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué país, desde el punto de vista espiritual, le vamos a dejar a nuestras generaciones? Un país que ame a Dios, que bendiga su nombre, que guarde los principios, o un país que deshonre a Dios, lo odie, lo aborrezca. Esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad. A veces no actuamos así. Y aquí lo que vemos en este mayordomo infiel es que hubo una perspectiva de futuro. Pero la Biblia quiere llevarnos más allá y ya lo voy a explicar más adelante. Perspectiva de futuro, pero no solo de futuro, perspectiva generacional y perspectiva de eternidad. Porque nos estamos preparando para una eternidad. Amén. Tremendo eso. Muchos viven para hoy, deciden para hoy, reaccionan para hoy, pero no administran para lo que viene. En ninguna área. En ninguna área. Tremendo eso.
La sagacidad ve el futuro y actúa. Recuerda, perspectiva de futuro, perspectiva generacional, perspectiva de eternidad. Tercero, son 4, ya estoy acabando. Tercero, mira, quiero decir algo importante, de pronto los tengo confundidos, y aquí lo aclaro. Jesús no alaba el pecado del mayordomo. Yo no vengo aquí a enseñar o a justificar pecados de personas, ni a transgredir principios. Y Jesús, a través de esta parábola, no está alabando el pecado, no está alabando la deshonestidad, no está alabando transgredir un principio. No se confunda con lo que le estoy enseñando, no se confunda. Mi responsabilidad como predicador de la palabra de Dios es decir, no se confunda con lo que le estoy diciendo. Jesucristo no está alabando el pecado, sino está alabando su sagacidad. Dice, mire, alabó el amo al mayordomo malo, pero no al mayordomo en sí, es decir, no a su carácter. Es decir, Jesús no está probando con esta ilustración, con esta parábola, no está probando la corrupción, porque actuó de manera corrupta. No está alabando eso, no se confunda, sino que está alabando una capacidad de actuar. Jesús en esta ilustración separa el carácter incorrecto del mayordomo infiel, porque actúa incorrectamente, lo separa de su reacción intencional. Yo no estoy diciendo que actuemos en lo que Santiago y Hebreos habla de una sabiduría carnal, animal y diabólica. No, yo no estoy hablando de eso. Porque en eso tenemos límites y en eso, desde la cultura de la trampa, del atajo, de la deshonestidad, muy dada en nuestra cultura, nosotros tenemos las de perder. Así de simple. De eso yo no estoy hablando. Estoy hablando acerca de la intencionalidad y sagacidad que alaba Jesús, de la cual actuó el mayordomo. No alaba su pecado, no alaba su carácter incorrecto, no alaba transgredir un principio, alaba la sagacidad y la reacción intencional. Y es tan confrontante, a mí me confrontó mucho cuando estudié este texto por primera vez, o primera vez en este momento, tal vez ya lo había leído antes, que en el versículo 9 me llama poderosamente la atención lo que dice. Vaya al versículo 9 de Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 9 dice la Biblia, y yo os digo, ¿y yo qué? ¿Quién está hablando? ¿A quién les está hablando? ¿Quién les está hablando? ¿A quién les está hablando? ¿De qué les está hablando? Versículo 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, porque faltarán, os reciban en las moradas eternas. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas ¿qué? Eternas. Mira, varias cosas. ¿Qué significa la palabra riquezas injustas? Que actúes con deshonestidad, que actúes con trampa. Yo les dije que esta parábola está dirigida a riquezas, a bienes, a recursos, que yo hago aplicaciones por el principio a otras áreas, pero puntualmente el texto va dirigido a riquezas. ¿Qué está diciendo? ¿Está hablando acerca de actuar deshonestamente? ¿Está hablando acerca de actuar con trampa, con corrupción, con atajo? No. Él lo está hablando en un contexto y finaliza con el versículo 3 diciendo, no puedes seguir a Dios y a Mamón, a Dios y a las riquezas. Es decir, está hablando acerca del sistema injusto de este mundo. Al sistema como se mueve la economía, las finanzas de este mundo, que es un sistema perverso, caído, corrupto, gobernado por Mamón. Por eso dice al final,
No puedes servir a Dios y a las riquezas, que viene del griego mamón. Es decir, que los recursos en el sistema de este mundo, vienen del modelo del sistema de este mundo gobernado por mamón. Por eso expresa y dice, ganad amigos por medio de riquezas injustas. Por eso utiliza la palabra injustas, porque son de la naturaleza de este mundo. Y continúa diciendo, para que cuando éstas falten, para que cuando éstas ¿qué? Falten, porque van a faltar, porque lo único ilimitado, inconmensurable, inagotable, es lo que Dios nos da abundantemente y sin reproche. Pero lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos, no a la multitud, es que aprovechen los recursos que tienen en esta tierra para hacer tesoros en la eternidad. Acuérdese, perspectiva de futuro, perspectiva generacional y perspectiva de eternidad. Invierte tus recursos en lo eterno. Invierte tus recursos en que el evangelio se predique. No vengo a pedirles ofrenda, tranquilos. Invierte tus recursos en lo eterno. Invierte tus recursos en que las nuevas generaciones conozcan de Dios. Pero no solo que conozcan a Dios, amen a Dios. Vivan para Dios. Mi hermano y mi hermana, no solo se trata de hacer una oración de fe y venir los domingos a la iglesia. Hay una perspectiva de eternidad. Estamos sembrando en la eternidad. Y por supuesto que la Biblia dice que por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es el regalo maravilloso de nuestro Dios. Pero hagamos tesoros en el cielo. Yo voy a ver allá al hermano Javier Cuesta con una cantidad de coronas, porque él sembró tesoros en el cielo y me alegraré con él. Bueno, no sé qué tan teológico sea lo que acabo de decir, pero quiero ilustrarle, haz tesoros en el cielo, en lo eterno. Nunca perdamos la perspectiva de lo eterno, porque está bien y no está mal, porque pasamos un tiempo, los dos extremos son malos. Solo hablar de lo eterno, poderoso porque la Biblia lo enseña, pero se perdió en la iglesia es un énfasis de que la gente también vive aquí, que tiene necesidades, que necesita alimentarse espiritualmente, que tiene problemas con su familia, y parte del ministerio pastoral es alimentar el rebaño para las áreas, preparar para la eternidad y equipar para la vida en este lugar. Pero a veces nos vamos para otro extremo, que todo es pensando cómo Dios me ayuda a hacer más, tener más recursos, cómo Dios me ayuda para crecer económicamente, cómo Dios me ayuda, y perdemos, todo es lo que aquí, y entonces venimos a pedirle a Dios que nos ayude con el trabajo, con la empresa, con el negocio, y no está mal, no se sienta mal, pero también hay una perspectiva de futuro, una perspectiva generacional. ¿Qué pasó con tus hijos mientras te dedicaste a ese negocio? Y una perspectiva de eternidad. Y eso es lo que está diciendo el versículo 9. Dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Porque todo lo de esta tierra es temporal. Pero lo más relevante es la eternidad, donde nos encontraremos con Cristo y le adoraremos por los siglos de los siglos, día y noche, y le daremos la gloria. Es decir, dale uso a lo temporal para lo eterno. Mira, la sagacidad de la que está hablando el Señor, vuelvo al punto, Él no está alabando la trampa, la ventaja, perdónenme la expresión, la avionera del mayordomo. No, Él no está alabando eso. No, Él está alabando es que el mayordomo tuvo la capacidad de analizar lo futuro, y Jesús lo lleva más allá. La sagacidad no es asegurar lo temporal, es vivir para la eternidad. Y número 4, para terminar, finalizo con esto. Número 4, no
te conformes, hermano. Hay mucho conformismo en el pueblo cristiano. Somos muy conformistas. No te conformes. Josué capítulo 13. Me voy a salir, voy a hacer una aplicación. Voy a salir un poco del texto central para hacer una aplicación a lo que estoy hablando. Josué capítulo 13, versículo 1. Josué capítulo 13, versículo 1. Dice la Biblia en Josué capítulo 13, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Yo quiero esperarlos para que lo leamos. Tranquilo. No se demore tanto, pero búsquelo. Josué, dijo alguien, está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Josué capítulo 13, versículo 1. Josué capítulo 13, versículo 1. Los que ya lo tienen digan amén. Y los que no digan ay de mí. Dice el capítulo 13 de Josué capítulo 1, dice: siendo Josué ya viejo, entrando en años. ¿Siendo Josué qué? Viejo, ya estaba viejo. Entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. ¿Queda aún qué? Mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda. Todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos. Y ahí empiezan como 9 versículos describiendo toda la tierra. Mira, a mí este también versículo, estudiándolo, porque yo también cogí el hábito y honro a la pastora Marta, de que nos pone a leer la Biblia en un año, ¿cierto? Y me regaló una Biblia en un año. Dios la bendiga, pastora. Y entonces, claro, uno toma textos del Antiguo, del Nuevo. Entonces va uno leyendo el Evangelio y el Antiguo Testamento. Y me llamaba poderosamente la atención cuando llegué a este texto de Josué, porque a este punto de Josué capítulo 13 han pasado muchas cosas. Han pasado 400 años de esclavitud. Una es la mentalidad de esclavitud. Han pasado 40 años en el desierto. Una es la mentalidad del desierto. Y han pasado 40 años en la tierra prometida. Ya han pasado 40. Los mismos que duraron en el desierto ya los llevan en la tierra prometida. Y otra es la mentalidad de la tierra prometida. Usted me ha estado hablando mucho de esto. Mentalidad de esclavo, mentalidad de desierto, mentalidad de tierra prometida. Y aquí ya Josué está viejo, ya conquistó Jericó, ya conquistó Ai, con el revés y todo, pero ya lo conquistó. Ya conquistó una cantidad de ciudades. Ya estaba viejo, ya estaba como algunos, contando los días para cumplir la de pensión. Y el Señor le dice, y el texto es intencional en decir, Josué ya era viejo, pero el Señor le dice, aún hay mucho. ¿Por qué? Por conquistar, por poseer, por tomar. Quiero decirte, hermano, que no importa tu edad, aún hay mucho más para conquistar en el reino de Dios. Perspectiva de futuro, de generación y de eternidad. Sagacidad. Y cuando uno continúa a leer el 13, el 14, narra una cantidad de ciudades que faltan por conquistar. Y el Señor dice, yo te las he entregado. Varias verdades. Dios entrega, pero te toca pelear. Eso no te va a caer así tú en una hamaca y echándote vientico. Y el Señor, tome papito, que es que usted es muy lindo. Usted es el niño consentido del Señor. El Señor entrega, respalda, vence a los enemigos, pero usted estaba peleando. Y me llamó poderosamente tanto la atención que me puse a estudiar y empecé a mirar. Porque empieza a hablar, usted mira los demás versículos porque no tenemos tiempo, porque el tiempo ya se fue.
una cantidad de tierra que les faltaba por conquistar. Y que yo estudiando preguntaba y miraba, me preguntaba y decía, ¿el pueblo conquistó todo lo que Dios dijo? Y la respuesta fue no. Porque ellos empezaron a transgredir los principios de la mentalidad de tierra prometida. Porque el Señor, antes de entrar a la tierra prometida, o entrando a la tierra prometida, les dijo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y cuando estés en la tierra, en casas que no construiste, que disfrutes de olivos y de viñas que no sembraste, y comas y te sacies, no te olvides del Señor tu Dios que te lo ha entregado. Y no conquistaron todo, no porque Dios no se los haya entregado, sino porque transgredieron los principios. Empezaron a conquistar la tierra y Dios les decía: acaben con todo, destruyan los ídolos, destruyan todo, no dejen nada. No, ellos empezaron a mezclarse con las tribus, las derrotaban pero las dejaban convivir. Empezaron a casarse con ellos, empezaron a adorar los ídolos de ellos. Y venía el juicio, se arrepentían, recuperaban, venían. Y en la parte donde más crecieron fue en el reinado de David. Pero aún así, lo que le prometió el Señor a Josué, en Josué capítulo 13, no lo lograron todo. No lo lograron todo, no porque Dios no se los haya dado, sino porque ellos no cumplieron lo que Dios les había mandado que hacer. Y hay muchos cristianos que se van a la eternidad, y si Dios les permitiera ver todo lo que hubieran alcanzado en Dios por caminar rectamente delante de Él, se pondrían a llorar. Y se pondrían a llorar porque se darían cuenta que por causa de su conformismo, negligencia y falta de sagacidad, no desarrollaron lo que Dios tenía para ellos. No te conformes, dile al que está a tu lado, no te conformes. Porque Jesús, mira, no lo están diciendo la ley y los profetas, no lo están diciendo los discípulos inspirados por el Espíritu Santo, también por supuesto los profetas inspirados por el Espíritu Santo, lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo. Nos falta sagacidad, perspectiva de futuro, perspectiva de generaciones y perspectiva de eternidad. Hermano, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé de la sagacidad espiritual. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Oh, te adoramos, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Levante sus manos al cielo. Adore a Dios. Levantamos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Oh, gracias, Cristo. Mi Señor, levantamos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Oh, gracias, Cristo. Padre bueno, hoy nos humillamos delante de ti. Nos rendimos delante de ti. Adora a Dios. Yo quiero escuchar al pueblo de Dios adorándole. Adóralo. Perdóname, no te quiero dar manivela ni nada. Pero estamos delante de la presencia del Dios más, el único Dios, el más maravilloso, el más poderoso, el más eterno.
el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único Dios, el único Señor. Adórelo, 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 bendígale, exáltelo, dígale: Señor, yo bendigo tu nombre. Señor, yo exalto tu nombre. Señor, yo te alabo. Señor, yo te honro. Señor, te bendigo. Toda la gloria es para ti, la alabanza es para ti, la adoración es solo para ti. Hoy respondemos a tu palabra. Diga conmigo: hoy respondo a tu palabra. Hoy respondo a tu llamado. Hoy respondo, Padre, a lo que tú quieres hacer en nosotros. Oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero invitarte a que le pidamos perdón al Señor. Inicialmente tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestro conformismo. Y yo delante de ustedes quiero confesar un pecado. Quiero confesarles un pecado por el conformismo. Y tiene que ver con que la persona que a mí me peluquea hace 10 años. Y en los 10 años yo no le he hablado del Señor. Y hace un mes y medio, la hija de un pastor amigo fue a peluquearse en ese lugar. Y hasta el peluquero le dijo: vea, vote por David. Y le dijo: sí, claro, yo sé quién es, yo lo conozco. Y me vi con esa pastora y me dijo: su peluquero me dijo que votara por usted. Eso fue hace 15 días que me dijo eso. Y hace 8 días me di cuenta que mi peluquero subió un estado asistiendo a la iglesia del pastor, de la hija de ese pastor, que ella sí le habló de Cristo y yo en 10 años no le hablé de Cristo. Y me conmovió tanto, porque hemos llegado a un nivel de conformismo en nuestra vida, como el conformismo que vivió el justo Lot. Y yo quiero invitarte a que le pidas perdón al Señor por el conformismo, porque no vivimos una perspectiva de futuro, no vivimos una perspectiva generacional y no vivimos una perspectiva de eternidad. Ahí donde usted dígale: Señor, perdóname. Padre, yo te pido perdón por ser tan negligente, Señor, por ser tan indolente, Señor, por no tener una perspectiva de la eternidad, por no sembrar lo que tú me has dado temporal en lo eterno, en los tesoros celestiales. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón, oh Dios del cielo. Dígale: ¿dónde está, Señor? Te pido perdón. Dame pasión por lo eterno, Señor. Quita en mí ese corazón aburguesado, Señor, enquilosado, Señor. Dile que vuelva tu pasión a mi vida, Padre, y dame esa sagacidad espiritual, Señor. Entendemos por tu palabra que tú no estás hablando de la trampa, de la deshonestidad, de la hipocresía, de la lealtad. No estás hablando de eso. Estás alabando esa capacidad, esa sagacidad de percibir la situación, de tener una perspectiva de futuro, una perspectiva generacional y una perspectiva de eternidad. Úsanos para tu reino, úsanos para tu propósito, úsanos, Señor, Padre, como instrumentos para bendición de este país, Padre. Queremos ver este país transformado para tu gloria. Queremos que Colombia te ame, Señor. Amamos lo que tú amas, Señor, y no vamos con lo que tú menosprecias y desprecias, Señor. Ten misericordia. Quita las vendas del pueblo colombiano que han producido a través del comezón de oír, de la semilla que siembra Satanás en los corazones y de tanta brujería y hechicería que se levanta para entorpecer, Señor Jesús.
La brujería tiene poder, la hechicería tiene poder, la santería tiene poder. Pero más poderoso es el Rey de los cielos, el Cristo resucitado, que derramó su sangre por este país. Y yo creo firmemente que Colombia es para Cristo. Colombia es una tierra llena de la gloria de Dios. Nuestras generaciones, si no has venido, te amarán. Nuestras generaciones, si no has venido, te servirán. Nuestras generaciones, si tú no has venido, te servirán, bendecirán tu nombre. Y Colombia caminará para ti, Señor. Oramos conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Y te damos toda la gloria, toda la alabanza y la adoración en el nombre poderoso de Jesús.